Buenos días a todo el mundo. Vamos a proceder a la presentación oficial del libro El misterio de los tres sabores del té saharaui y otras recetas de los campamentos de refugiados. Y, en primer lugar, pues nada, daros la bienvenida a este acto. Y vamos a empezar escuchando un mensaje institucional de la vicerrectora de Sostenibilidad, Cooperación y Vida Saludable, la profesora Pilar Sá. Estimada decana y equipo de canal, estimados amigos y amigas, es un honor hoy dirigirme a ustedes para recordar y celebrar el compromiso continuo de la Universidad de Valencia con el pueblo saharaui. Desde nuestros orígenes, en realidad, hemos estado al lado de esta comunidad en los campamentos de refugiados en la zona desértica de Argelia. Permítame compartir algunas de las actividades significativas que hemos realizado en apoyo de su población. Ya en 2008, la iniciativa Artistes amb el Sàhara expuso sus obras en la sala oberta del Centre Cultural Lanao de nuestra universitat. Este proyecto, apoyado por la Federació d'Associacions de Solidaritat amb el Poble Saharaui del País Valencià, tuvo como objetivo recaudar fondos para la construcción de una panificadora en uno de los campamentos de refugiados saharauis. Posteriormente, a principios de 2015, formalizamos nuestra relación con la Universidad de Tifariti, la primera institución de educación superior creada en la República Árabe Saharaui Democrática a finales de 2012. Esta colaboración se realizó conjuntamente con 3 de las 4 universidades públicas de la Comunidad Valenciana, marcando un hito en el apoyo educativo a esta comunidad. Después, en 2017, organizamos un ciclo de cine con coloquio en colaboración con la Asociación de Saharauis de Valencia, donde tuvimos el honor de contar con la presencia de Jordi Orihuela Folk, director del documental Fusiles o Pintadas, la lucha no violenta del pueblo saharaui. En 2019, el Centre Cultural Lanao acogió el debate 43 años de la RASP, construcción del Estado saharaui, donde se expuso y debatió la situación de su pueblo. No podemos olvidar la Caravana de la Paz, una iniciativa de ayuda humanitaria realizada desde el campus de Burjassot gracias al esfuerzo de Neus Soro, Mercè Panblanco, Begoña Herrero y Núria Romero, entre otros. Esta caravana fue crucial para recoger y trasladar alimentos a los campamentos de refugiados. Y recientemente, en 2023, dentro de nuestras jornadas de cooperación al desarrollo, tuvimos una mesa específica en la que se presentó el libro y el documental cultural Legna, el verso saharaui habla. Nuestra comunidad universitaria se ha implicado profundamente con el pueblo saharaui. Quisiera además destacar algunos proyectos realizados, en particular por nuestro personal docente e investigador, como el de Javier Boix y Ángel Ortiz, que han ofrecido formación online, de José Manuel Almerí, que ha llevado a cabo revisiones odontológicas, o María Trelis, que ha realizado análisis parasitarios, y Mónica Gozalvo, Marisa Guillem y José Miguel Soriano han trabajado en el análisis antropométrico y nutricional de su población. En cuanto a nuestro personal de administración y servicios, también hay una contribución importante por su parte, como en el proyecto de Núria Romero, que ha trabajado incansablemente en la mejora de las condiciones sanitarias de la población saharaui, esfuerzo que fue reconocido con el Premio Manuel Castillo en su 9ª edición. También nuestros estudiantes han jugado un papel fundamental en el apoyo al pueblo saharaui. Quiero recordar la labor primordial del grupo de Sabina Escortell en la formación nutricional a las familias de acogida, la dedicación de la estudiante Mari Olcina para dirigir al alumnado a conocer la realidad del Sáhara, y la Comisión Solidaria de ADINU, Valencia, que con la ayuda del Sáhara Maratón organizó un evento deportivo internacional en solidaridad con el pueblo saharaui, lo que les permitió recibir el Premio Manuel Castillo en su 8ª edición. Hoy presentamos un libro coordinado y editado por el doctor José Miguel Soriano y doña Sabina Escortell, que integra a varios investigadores para abordar el tema desde diferentes perspectivas, cultural, alimentario y nutricional, pero también histórico. Este libro recoge historias entre la duna del desierto y sus jaimas, enriqueciendo nuestro conocimiento y empatía hacia el pueblo saharaui. De esta manera, nuestra universidad cierra un ciclo significativo en el uso de la cocina y la cultura para trabajar con pueblos acogidos en nuestro país. Ya el año pasado se publicó el libro con el pueblo ucraniano y este año con el saharaui. Continuamos desde la universidad mirando hacia el futuro, comprometidos en seguir trabajando con una población saharaui que hoy, más que nunca, nos necesita. Gracias a todas y a todos por su atención y por su continuo compromiso con esta causa tan noble. Muchas gracias. Bien, ya después de escuchar el mensaje de nuestra vicerrectora,
Vamos a escuchar también el de la directora de la Cátedra UNESCO de Estudios sobre el Desarrollo, Carmen Llobet. Estimada decana y equipo de canal, estimados amigos y amigas, es un honor dirigirme a ustedes en esta ocasión tan especial para conmemorar el 30º aniversario de la inauguración de la Cátedra UNESCO para Estudios del Desarrollo en la Universidad de Valencia. Esta cátedra, establecida inicialmente en París el día 16 de septiembre de 1994, ha sido una piedra angular en nuestra misión de promover el desarrollo humano sostenible. Durante estas 3 décadas, la Cátedra UNESCO ha hecho contribuciones significativas a través de sus programas de investigación, enseñanza y divulgación. Cada año lanzamos una convocatoria destinada al personal de la Universidad de Valencia con el objetivo de fomentar una ciudadanía global comprometida con el desarrollo humano sostenible, los derechos humanos y la Agenda 2030 de Naciones Unidas. Esta convocatoria ha sido fundamental para promover actividades educativas y de concienciación sobre voluntariado, solidaridad y cooperación para el desarrollo sostenible. Nuestro propósito es educar, sensibilizar, informar y divulgar en el ámbito académico y social universitario. Asimismo, hemos priorizado la producción y distribución de recursos didácticos enfocados a las poblaciones más necesitadas. En el marco de esta convocatoria hemos desarrollado una iniciativa notable que hoy tengo el honor de presentar, bajo la dirección del doctor José Miguel Soriano, catedrático de Nutrición y Bromatología, y doña Sabina Escortey, diplomada en Nutrición Humana y Dietética por nuestra universidad. Hemos coordinado la elaboración de un libro único. Este libro recopila las recetas tradicionales de la población saharaui en sus campamentos de refugiados y presenta un concepto innovador denominado Nutri-gastronomía sensorial y cultural. Este enfoque holístico e integrador extiende la comprensión tradicional de la nutrición para abarcar no solo los aspectos nutricionales y culturales de la gastronomía, sino también la experiencia sensorial de comer. Además, pone de relieve la cocinoterapia como una herramienta para tratar diversas patologías nutricionales de la población saharaui. Esperamos que disfruten del libro que tienen en sus manos y que se animen a preparar alguna de las recetas que contiene. Es una forma de acercarse a la realidad de un pueblo que hoy más que nunca necesita de nuestra solidaridad y apoyo. Gracias por su atención y por su compromiso continuo con el desarrollo humano sostenible. Feliz verano. Bueno, pues una vez ya también escuchadas las palabras de la directora de la Cátedra UNESCO, pues tocaría decir más palabras. La verdad que es que cuando te preceden las personas tan importantes como la vicerrectora y la directora, pues muchas de las cosas que iba a decir pues ya lo han dicho. Así es que esto no estaba preparado, porque si no me hubiera cambiado mi discurso, pero bueno, nada, simplemente pues es para mí un honor dirigirme a vosotros, en este caso en calidad de decano de la Facultad de Farmacia y Ciencias de la Alimentación, en una ocasión que evidentemente es tan significativa. Como han comentado, pues este año se celebra el 30º aniversario de la instalación de esta cátedra UNESCO para estudio del desarrollo, y durante estas 3 décadas, pues la verdad es que la cátedra ha realizado pues, contribuciones muy significativas al desarrollo evidentemente humano sostenible a través de diferentes programas de investigación, enseñanza, divulgación, etcétera. Bueno, la cátedra va emitiendo diferentes convocatorias anuales destinadas a que nuestro personal de la universidad pues sea capaz de acceder a este tipo de convocatorias, siempre con el objetivo de buscar una ciudadanía pues comprometida con el desarrollo humano sostenible, lógicamente. Bueno, esta convocatoria pues han fomentado actividades educativas, de concienciación, voluntariado, solidaridad y bueno, pues como sabéis, no puede ser de otra manera, nuestra facultad siempre ha jugado un papel muy importante. Cuando yo comento con los diferentes decanos pues las cosas que se hacen en sus facultades, no me voy a poner la medalla de ser la que más cosas de cooperación haga, pero sí,
Es decir, nuestra facultad tiene sus raíces en el área de ciencias de la salud, y ya cuando nos otorgaron el premio Manuel Castillo a la facultad, lo cual fue un honor, pues ya dije que este premio, bueno, lo recogíamos el equipo de Canal, pero no éramos el equipo de Canal, era toda la facultad la que había evidentemente contribuido a ello. Y no es de extrañar, porque nuestros alumnos y nuestros profesores, al estar, como os digo, en este compromiso de salud, pues es como que tienes que estar velando continuamente porque el beneficio de la salud de las personas que nos rodean. Entonces son carreras que de por sí tienen una parte muy importante altruista, porque claro, no es lo mismo, que no quiero yo con ello tampoco que me digan, pues claro, un economista velará también pues porque la economía del país o de la ciudad o de la población sea buena, pero claro, el velar por la salud de los que nos rodean, pues desde luego es quizás el hito más importante, porque sin salud se ha demostrado que no hay nada. Por lo tanto, en este caso, pues nuestra facultad, como os digo, ha jugado un papel fundamental porque tenemos muchísimos proyectos de cooperación y muchísimos proyectos que giran sobre el espíritu de estas convocatorias de la cátedra. Bueno, gracias a estas convocatorias pues se ha coordinado la creación de este libro, que recopila, como ya bien han dicho, las recetas de la población saharaui en sus campamentos. Bueno, pues cómo se ha conseguido finalizar este proyecto, pues gracias a la colaboración, por supuesto, de profesores, de alumnos, de todo tipo de personal de nuestra facultad, que han trabajado pues de una manera pues evidentemente incansable hasta llegar a hacerlo realidad, encuadernarlo y hoy en día pues ya ser un libro ya hecho ya digamos, definitivamente, ¿no? El libro, coordinado por el doctor José Miguel Soriano y doña Sabina Escortel, catedrático de nutrición y diplomada en nutrición humana y dietética, ambas de nuestra universidad, pues ya lo han dicho, introduce un nuevo concepto, ¿vale?, en el cual se mezcla pues lo que sería el concepto nutrigastronomía sensorial y cultural, y lo que se mezcla es un poquito, no solamente es un libro de recetas, ¿verdad?, sino es un espíritu que rodea todo este recetario. Por lo tanto, absolutamente innovador. Y también destaca la cocinoterapia como una herramienta para tratar diversas patologías nutricionales de la población saharaui. Ya lo ha dicho la vicerrectora, pero bueno, voy a volver otra vez a destacarlo. Se han hecho diferentes actividades alrededor de lo que sería el pueblo saharaui. Ha comentado que en el 2008 pues hubo una exposición de obras en el Centro Cultural de Lanao, Artistas con el Sáhara. Luego, posteriormente, en el 2015, pues se hace una relación con la Universidad de Tifariti, que es la primera institución de educación superior en la República Árabe Saharaui Democrática. Luego se hizo ese famoso ciclo de cine con coloquio también para versar acerca de la lucha no violenta que tenía el pueblo saharaui. Luego también la famosa Caravana de la Paz, que sale siempre desde el campus de Burjasot, y también nuestros estudiantes han sido fundamentales en este compromiso. La propia autora del libro, Sabina Escortel, y su grupo han brindado formación nutricional a las familias de acogida, y la Comisión Solidaria de Adinu Valencia con la ayuda de ese Sahara Maratón, ¿vale? Bueno, no voy a decir más. Todos tenemos un ejemplar del libro. No sé cocinar, pero mi marido sí, con lo cual se lo pasaré a él y nos intentaremos introducirnos un poco en la cocina saharaui, que seguro que es maravillosa. También quiero decir lo mismo que han dicho las personas que han hablado antes que yo. Bueno, pues es una manera de acercarnos a la realidad de este pueblo, pero que todavía nos sigue necesitando nuestra ayuda. Es decir, no es una cosa que hayamos terminado ya se ha conseguido. No, hay que seguir ahí, hay que seguir apoyándoles, hay que seguir luchando por, evidentemente, sus derechos. Por lo tanto, yo ya termino. Muchas gracias por vuestra atención y por vuestro continuo compromiso con esta causa. Bien, y ahora a continuación le doy la palabra a la directora del aula de gastronomía, Carla Soler. Bueno, pues buenos días, gracias, señora decana de la Facultad de Farmacia, de Ciencias de la Alimentación, equipo del canal, compañeros. Pues bueno, yo soy Carla Soler, del aula de gastronomía de la Universidad de Valencia.
cuyo objetivo fundamental es difundir la gastronomía y todos los conceptos gastronómicos. Así que, bueno, pues es un honor que nos hayan invitado a colaborar al aula en este libro, tanto por mi implicación personal como también, pues, bueno, a nivel del aula de gastronomía. Y es que este libro ya en el título ya nos da a entender un poco lo que hay dentro del libro, porque son los 3 sabores del té. Y lo que viene a decir es un poco la ceremonia del té, una ceremonia tan simbólica en los campos saharauis. No solamente porque te dan la bienvenida, que es su hospitalidad, sino también porque es un momento de compartir. Y es que yo no me canso de decir que la gastronomía, cuando tú hablas de gastronomía, normalmente la gente piensa en comida y no solo comida. La gastronomía es cultura y es tradición. Y si leemos este libro, en la gastronomía, que habla de su gastronomía, realmente te das cuenta que a través de historias te va contando toda su cultura y te va contando la importancia de los alimentos dentro de la cultura. La comida tiene un poder, y es un poder que es único, y es el poder de unir a las personas, unir y compartir. Y por un momento te puedes poner también en la piel de la otra persona porque estás compartiendo sus alimentos, porque te está contando cómo se comen, cuándo se comen, cómo se cocinan. Y eso es este libro también. Va contando los campos saharauis, te van contando un poco sus vivencias, sus historias. Te van contando en primera persona diferentes historias y las van uniendo a los alimentos. Yo creo que cualquier cultura eso podemos entenderlo. Y al final es cierto que cuando te cuentan esa cultura, te cuentan esas tradiciones, te cuentan los alimentos, te das cuenta que tú en tu propia cultura también los tienes y por tanto te hace ser empático con la persona de enfrente. Y eso es la gastronomía y eso es la comida. Entonces, quiero agradecer evidentemente que nos dejaran colaborar en el libro. Es cierto que también pienso que cierra un poco un círculo, ¿no? Que se empieza formando a las familias de acogida, se hace un primer libro en el cual se cuentan también recetas y se hablan, pero esto ha dado un pasito más allá. Y es no solamente os voy a contar las recetas, sino que os voy a contar la historia de estas recetas. Y yo creo que eso a las familias también de acogida, como os he dicho, les hacen entender muchas veces, pues, porque una persona hace poco hablando con una persona que no era de aquí, lo decía, ¿no? Es que hueles a una comida que te recuerda y es que te hace llorar. Y entonces yo creo que cuando tú hablas de tu comida, cuando no estás en tu país, pues te hace llorar, ¿no? Y entonces que las familias de acogida eso lo puedan sentir, yo creo que gracias por hacerlo posible, ¿vale? Y bueno, también es verdad que sacáis un concepto que yo creo que es muy importante, que es la cocinoterapia. Yo creo que es algo por lo que estamos luchando mucha gente, que creemos que a través de la cocina se puede curar, que también es una parte fundamental de la salud, que a través de la cocina se cura el estómago, se cura el cuerpo, pero se cura el alma. Y yo creo que eso también es muy importante ponerlo en valor y este libro lo pone en valor. Entonces, pues gracias por el libro y gracias por dejarnos colaborar. Muy bien, gracias Carla. Y ahora le voy a dar la palabra a uno de los autores del libro, a Sabina. Bueno, en primer lugar quisiera agradecer a los presentes, a José Miguel Soriano y colaboradores, a la Cátedra UNESCO, a Cooperación al Desarrollo, la Universidad de Valencia, el ICMUF e interesados por el apoyo recibido para hacer posible la publicación de este libro. El Ministerio de los 3 sabores del té saharaui y otras recetas de los campamentos de refugiados es una herramienta de cooperación al desarrollo que permite conocer la gastronomía saharaui, englobando, como así bien han comentado, englobando los aspectos nutricionales, antropológicos, etnológicos e históricos. Vendría a ser lo que nosotros llamamos la nutrigastronomía sensorial y cultural, dando un enfoque que valora la comida en todas sus dimensiones. Así pues, mediante el hilo argumental etnogastronómico, la introducción de la valoración nutricional y el formato narrativo que incluye, en el cual está inmersa cada receta, se aproxima a una literatura gastronómica de calidad para aquellos que tengan interés en la cultura saharaui y sus principales técnicas culinarias. Con la lectura de este delicioso libro os invitamos a las caimas saharauis para situaros en el vasto y desértico ambiente, adentraros en las tradiciones culinarias y con unos pocos ingredientes alcanzar el sabor a hogar saharaui.
De este modo se pretende preservar el patrimonio gastronómico saharaui, fortalecer los vínculos culturales y contribuir al bienestar. Eso es muchas gracias. Muchas gracias, Alina. Y ahora, a continuación, le damos la palabra al profesor José Miguel Soriano, otro coautor del libro, que seguro que con el historial que tiene José Miguel de premio, pues la Pulitzer, no sé. Pues muchísimas gracias por la presentación. A la decana, a Carla como coordinadora de la gastronomía, a Sabina como coautora, a los investigadores, tanto a la vicerrectora como a la cátedra UNESCO por haber apoyado el proyecto. Con este proyecto lo que hacemos es cerrar un ciclo. Nosotros empezamos hace unos años lo que eran las familias de acogida que cogía la Comunidad Valenciana, básicamente dos poblaciones, lo que era la población de los niños de la zona de Ucrania, de Chernóbil, y en teoría la de la población de los campos de refugiados del Sáhara. El año pasado hicimos el libro de Ucrania, específicamente con la población ucraniana y elaborado justamente en un enfoque solamente antropométrico, en un enfoque solamente nutricional y cultural de la receta de Ucrania, ¿no? Este año queríamos dar una vuelta, porque somos muy inquietos a la hora de elaborar esto y se nos ocurrió elaborar el libro como, no sé si ustedes han leído alguna vez, como Agua para Chocolate, ¿vale? Que es un poco la estructura del libro que tiene. Está un poco distribuido lo que son las recetas, a partir de las recetas se cuentan un poco anécdotas, parte de ficción, parte recogidas de lo que se había hecho tanto en los campos refugiados del Sáhara como cuando vinieron aquí los niños. Y era un poco un entorno como ficción, no ficción, pero contando un poco esa alternativa, ¿no? Es cierto que el libro hay un momento determinado cuando abarca ese enfoque, se interrumpe para contar un poco que como dentro de nuestra titulación de gastronomía, nuestro enfoque siempre es salud, siempre ha sido un enfoque importante, se rompe un poco la estructura para contar lo que es la etnogastronomía, que es un concepto que nosotros aquí trabajamos mucho, pero dándole un enfoque de salud. Entonces se introduce el nuevo concepto, que es el que hemos planteado, para dar un giro de 360 grados, ¿no? Eso nos permite hacer un juego, que es cuando se interrumpe el libro, a partir de lo que viene a continuación es contar las patologías nutricionales que se tienen en los campos de refugiados del Sáhara y cómo algunas, a partir de la nutrición, pueden ser mejoradas. Por ejemplo, se habla de la anemia ferropénica, se habla del bocio, o sea, hay una serie de elementos integradores que es importante. Los campos de refugiados del Sáhara hay una característica también fundamental y es que cuando se hizo el estudio original de la guía alimentaria, es una de las poblaciones de solo 2 lugares en el mundo en el cual el bocio se produce por exceso de yodo, que no por deficiencia, ¿vale? Entonces es un caso muy puntual, es un caso que se trabajó en su día con la Kershaw University College, con el cual tenemos convenio con ellos, con el grupo de Ingrid Baricmo, y lo que se planteaba aquí era, vale, yo ya sé las patologías que tiene, vamos a contar al público que coja el libro esas patologías y cómo a nivel nutricional y gastronómico podemos un poco revertirlas, ¿no? Es una manera de, con los pocos ingredientes que puedan tener, cómo se puede mejorar eso, ¿no? Y luego, digamos, en la parte del final, digamos, están elaboradas, digamos, toda la receta y como tenemos ese aspecto nutricional y saludable, están elaboradas las fichas técnicas con una elaboración energética y nutricional, al cual se la debemos a la doctora Inma Zarzo, que hizo la elaboración de la receta y que en principio le da ese enfoque global, ¿no? Es una manera de que el que quiera ir a la receta sabe más o menos lo que puede incorporar de caloría y aquellos aspectos sanitarios nos permite ver en un momento determinado por gramos o por ración de alimentos cómo podríamos mejorar, imaginarnos, por ejemplo, el aumento de la absorción de hierro cuando la anemia ferropénica en el lugar es alta, ¿no? Entonces, yo creo que ha sido un enfoque un poco distinto al habitual, era un poco más amplio porque creemos que era un paso importante. Con esto, digo, se cierra un ciclo, es decir, esta es, digamos, el enfoque de acabar, digamos, con las 2 poblaciones con las cuales trabajamos. Evidentemente, se presentará a los premios Gurman. Está ya preparado el documento, nada más hagamos de aquí, ¿vale? Ya que tenemos mano, pues aprovechamos y lo enviamos. Y la idea es eso, o sea, sabéis que la cátedra UNESCO va elaborando convocatorias año tras año. El año siguiente sí que es cierto que nosotros nos desviamos un poco ya de la parte de recetas culinarias, pero la doctora María Morales sí que presenta un proyecto en concreto en relación justamente a cocinoterapia, pero enfocado a Madagascar. Entonces vamos a un poco a empoderar en ese aspecto la gastronomía
como un elemento integrado de nuestra facultad para dar un poco esa importancia de los investigadores, que es una parte de investigación, una parte también cultural, ¿no? Entonces es un poco el enfoque. A grosso modo, para que se hagan una idea, la convocatoria del año que viene, en nuestro caso, busca otra alternativa y está enfocada justamente a lo que es la antropometría o la evaluación antropométrica como herramienta indispensable en cooperación al desarrollo, porque se vio, sobre todo en los campos de refugiados del Sáhara, que la evaluación antropométrica que se suele hacer en el lugar suele ser errónea. No se forma bien a los cooperantes cuando van a terreno. Es importante porque eso, si no se realiza bien las medidas, tienes un error técnico de medida que arrastras y que en principio puedes tener una mala valoración nutricional. Un ejemplo muy típico era que los perímetros craneales de los niños que se medían mal. Entonces, algunos de ellos a lo mejor aparecían con la alternativa de que pensaban que la fontanera no se cerraba de manera adecuada, cuando en realidad lo que estaba hecho era mal la medida en terreno. ¿Qué hace este libro para el año que viene? Dar un enfoque integrador para tener un libro que salga de la facultad para dar ese enfoque de integración dentro de la cooperación al desarrollo, ¿no? Y es un poco abarcar ese tipo de cosas, ¿vale? Y nada, agradecer esta presentación y a todos los que habéis venido, ¿vale? Espero que os guste el libro, ¿vale? Gracias. Bueno, pues vamos a hablar. Que te vaya todo también. Bueno, pues para finalizar ya el acto de clausura, yo creo que me habían dicho que hoy era el Día Internacional de la Amistad. Una bonita fecha, sobre todo ahora que te han entredicho está eso de tener amigos o esto, sobre todo para la gente joven, ¿verdad? Que parece que tienen más amigos por las redes sociales que a nivel personal, cuando lo bonito realmente es vernos, abrazarnos, hablarnos, etc. Bueno, pues para finalizar este acto me gustaría dar un especial agradecimiento a doña Sabina Escortel. No solo por su trabajo en el libro que acabamos de presentar, sino también por su labor en su etapa de estudiante en la Diplomatura de Nutrición Humana y Dietética, puesto que además de ser una brillante estudiante, fue la responsable de crear una de las asociaciones de estudiantes de nuestra facultad, ADINU, que más ha estado involucrada en las actividades con el alumnado. ADINU siempre ha estado ahí, ADINU siempre ha sido extraordinariamente activa en la preparación de conferencias, de charlas, muy implicada. Pues evidentemente siempre tiene que haber alguien que es el que da el primer paso, el que transmite la ilusión al resto de sus compañeros, de sus estudiantes, y además que sea tal su implicación que haga que los demás también se entusiasmen y quieran evidentemente seguir esto. Por lo tanto, sin su esfuerzo y perseverancia no se habrían dado las condiciones para que en su día ella presidiera esa asociación y que evidentemente siguiera. Por lo tanto, es de bien nacido ser agradecidos, y yo creo que esta facultad pues tiene que ser también capaz de recordar a estas personas que nos han ayudado a que la facultad siga adelante, y por lo tanto queremos darte las gracias y darte dos reconocimientos, no uno, dos. Uno con un diploma en el cual la Facultad de Farmacia, ¿vale? Te va a reconocer, como te digo, ese labor, trabajo y esfuerzo en la creación de ADINU, ¿vale? Ahora te lo entrego. Nos dará, sí. Ahora vamos a entregarle, bueno, yo creo que se lo va a entregar José Miguel, ¿verdad? Y es que le vamos a otorgar también la votación por unanimidad en la Comisión del Observatorio de Nutrición y Seguridad Alimentaria para el Desarrollo de la Facultad de Farmacia y Ciencias de la Alimentación del Trinidad como presidenta de honor del Observatorio, por su labor en el ámbito de la cooperación al desarrollo de los. Bueno, y como no hay dos entregas,
Pues también para que nos recuerde, para que se lo ponga cuando nos quiera recordar, pues le vamos a hacer también entrega del PIN de nuestra universidad. Para que siempre nos lleve en el corazón, ¿verdad? El PIN, y que siga colaborando, por supuesto. Muchísimas. Esto, como dice la rectora, este es el bueno. Es el bueno. Pues nada, le voy a poner el PIN de la universidad. Muchas gracias. Pues nada, muchísimas gracias. Ah, mira, ¿es un video? No, es una foto de recuerdo. Ah, mira, cuando la adaptación. Muy bien. Bueno, pues son importantes todos estos reconocimientos. Bueno, pues ahora sí que ya hemos terminado. Con esto vamos a clausurar ya este acto de presentación del libro. Gracias a todos por vuestra asistencia y feliz día de la amistad. Muchísimas gracias.